Bienvenidos a nuestro episodio número 80 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Estamos casi cerrando ya el año y estamos también empezando otra década de episodios porque estamos en este episodio 80, ya empezando, llegando casi al 100. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es muy importante en cuestión de los niños y las responsabilidades que muchas veces son en exceso o no se mide la separación entre los problemas que puedas tener tú con tu pareja o con tu familia o en tu trabajo y la carga emocional que tú le pasas a tus hijos simplemente por no saber o no tener esas salidas para eh, pues regular tus emociones. Entonces, ¿qué vamos a ver en este episodio? Vamos a ver cómo los niños y los adolescentes experimentan la parentificación, que es así como se le llama a ese fenómeno de un exceso de responsabilidad, ya sea en hacerse cargo de los padres como tal, hacerse responsables de muchos de los problemas que tienen en la familia o a veces, desafortunadamente por alguna enfermedad, pues los niños tienen que tomar ciertas responsabilidades en exceso que para su edad todavía no están completamente listos. Entonces, ellos pueden emplear varios mecanismos de afrontar las cosas. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué mecanismos son? Las relaciones de calidad entre los hermanos pueden reducir los resultados negativos de esta parentificación. Entonces también vamos a ver cómo es importante la relación con tus hermanos, hermanas y cómo a través de esta relación también puedes salvar muchas cosas. Se necesitan estudios internacionales sobre personas que experimenten la parentificación. Este estudio que vamos a ver es hecho en Polonia, pero se necesita más análisis de qué está pasando y qué pasó con muchas de las generaciones que han tenido esta parentificación. Ahora, también tenemos que investigar más cómo esas relaciones con los padres pueden dejar de ser dañinas y cómo la parentificación ocurre cuando los niños brindan cuidados a los miembros de la familia que generalmente exceden su capacidad y su etapa de desarrollo, que es lo que mencioné al inicio. También vamos a ver las funciones y responsabilidades de los padres que a menudo se relacionan con resultados nocivos. Todo eso vamos a ver y vamos a empezar entonces con el tema. Esto lo voy a repetir, la parentificación es el exceso de responsabilidad que los padres, sobre todo en la parte emocional y por supuesto también en algunas labores de casa, que le dejan a sus hijos o que externan con sus hijos. Una cosa es que seas transparente en lo que está pasando y otra, que cuentes de más y que esa carga que los niños todavía no saben qué hacer porque están apenas conociendo sus emociones, todavía no tienen el desarrollo cognitivo o de aprendizaje ni emocional para lidiar con ese tipo de emociones. Entonces, esa es la carga y ese es el efecto nocivo, pero también vamos a ver varios de los efectos positivos. Ahora, las funciones y responsabilidades de los padres a menudo se pueden desviar hacia estos resultados nocivos, perdón, incluso en quitar oportunidades, actividades y apoyo apropiados para la edad de los niños. Sin embargo, en algunas circunstancias, como en el cuidado de un hermano frente al cuidado de un padre, la parentificación puede generar sentimientos de autoeficacia, competencia y otros resultados positivos. Eso es lo que vamos a ver cuando te toca como hermano mayor cuidar a uno, a dos, a tres o a más de tus hermanos y tener más responsabilidad. Entonces, el objetivo principal de todo este estudio y análisis fue explorar los posibles beneficios de esta parentificación usando una población internacional
que fue poco estudiada. El estudio que vamos a analizar y del cual vamos a hablar, que por cierto, el artículo se llama We Are in This Together, Retrospective Parentification, Sibling Relationships and Self-Esteem, y es del Journal Childhood Family Studies y es del año 2020, o sea, la información es muy reciente de este estudio. Fueron niños que se estudiaron en Polonia, pero que tenían un contexto internacional. Entonces vamos a ver ahora qué pasó en este estudio y qué preguntas se hicieron los investigadores para ir descubriendo estos efectos. Hay dos preguntas de investigación que guiaron este estudio. ¿Hasta qué punto los beneficios percibidos de la parentificación se asocian positivamente con la autoestima en una muestra de adolescentes polacos que ya están casi entrando a su edad adulta? ¿Y en qué medida la calidad de la relación entre hermanos a nivel medio en la asociación entre los beneficios percibidos de la paternidad y la autoestima? O sea, ¿qué beneficios tiene la relación con tus hermanos en la asociación de las responsabilidades que tuviste en la parentificación y en tu autoestima? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, todo esto sabemos que en México ocurre pues bastante frecuente porque somos un país que tiene ahora ya mucho más, muchas personas que sus padres trabajan, entonces los niños pues tienen que hacerse cargo de varias cosas. Por eso es que resalté el hecho de qué tanto estás transmitiendo tus problemas, tu estrés, tu frustración en cuestión de tanto de la relación con tu pareja o de el, ¿cómo se llama? El rompimiento de esa relación o los problemas que tengas, porque eso también es una carga que está dentro de esta parentificación. Ahora, aunque las situaciones adversas en el sistema familiar se relacionan comúnmente con una autoestima negativa e inestable, y hay otras circunstancias en las que esas mismas situaciones pueden facilitar sentimientos de resiliencia, autoeficacia y competencia. Ahorita vamos a ver ese doble rol que van a jugar, pues todo este exceso de responsabilidad en los niños y cuando van desarrollándose como adolescentes y como adultos. Ahora, una estructura sistémica que puede generar resultados positivos es cuando se invierten los roles entre los niños y adultos y se invierte la jerarquía del sistema familiar. Esta estructura se caracteriza comúnmente como un sistema familiar disfuncional e incluye el proceso de un sistema familiar que se describe como esa parentificación, cuando se voltean los roles y de repente parece que tú eres el papá o parece que tú eres la mamá y entonces estás cuidando más a tus padres y también te toca de repente cuidar a tus hermanos o hermanas. Entonces, esos son los cambios y las disfuncionalidades de algunas familias. En el caso de mi familia así ocurrió también, pero ahorita vamos a ver cómo todo eso, y eso es lo que comparto en el podcast de inglés, por si quieren ver la entrevista con una persona que es experta en estas transiciones de las personas y hablamos de todo este tema de parentificación. Ok, hecho ese paréntesis, la crianza de los hijos, paradójicamente, o el cuidado de los adolescentes o de los jóvenes puede resultar en que los niños experimenten un aumento en la autoestima o adquieran nuevas habilidades como resultado de participar en roles y responsabilidades familiares a las de los adultos, incluido el cuidado de un padre o de un hermano en situaciones difíciles. Eso es lo que te toca y eso es como expandes, aceleras, pues no te queda, literal, no te queda de otra más que tomar esa responsabilidad y te conviertes en un adulto pequeño, que ese es pues
la manera en que muchos de mis amistades me veían a mí, por ejemplo, y las cosas positivas que yo tenía es que me enfrentaba a situaciones más complicadas y muy, en muy pocas ocasiones sentía miedo a no poder hacer las cosas. O sea, tenía la confianza porque había tenido que sacar esa confianza para hacer las cosas. Y eso es lo que ocurre justo con estos niños que se enfrentan a estas responsabilidades que son más grandes. ¿Eso qué quiere decir? Ahora hemos caído en algunas otras familias que son más funcionales en una sobreprotección y en que los niños ahora no tienen responsabilidades y se les hace fácil a los padres pensar y vaciar toda esa carencia que ellos tuvieron con un exceso de cariño y con un exceso de protección, lo cual ha creado nuevas generaciones que no saben qué hacer cuando se enfrentan a un problema o no saben tomar una responsabilidad y se comportan como niños todavía a una edad pues adulta o tristemente llegando casi a sus 30, 40 o más. Entonces, esa sobreprotección también, que es un extremo, es lo que crea ahora una epidemia de personas que no tiene baja autoestima, tiene problemas de depresión por casi cualquier cosa, que tiene problemas de ansiedad por casi cualquier cosa y que no controla su atención. Eso es lo que ocurre cuando también hay mamás o papás helicóptero que no quieren que sus hijos se enfrenten absolutamente a nada y les quieren resolver la vida y no los dejan resolver cosas que para su edad ya deberían de ir enfrentándose a ciertas responsabilidades. Esa es, ese es el debate, ese es el balance que se debe tener. Tampoco se debe caer en un extremo porque no tener responsabilidades, no saber qué hacer cuando tus padres no están, no poderte hacer cargo de ti ni hacer algo de comer muy simple, aunque seas todavía pequeño, es algo que también te va haciendo que tengas miedo, que no confíes en ti, que necesites que alguien te resuelva las cosas. Y eso es lo que constantemente ahora estamos viendo en esta nueva generación de cristal que pues tristemente se fue a un extremo. Ahora, una revisión de la literatura sugiere que el desarrollo futuro de un niño en un contexto de parentificación y los posibles resultados pueden depender de cómo se siente el niño y cómo vaya explorando las nuevas responsabilidades. Esta revisión sugiere que el desarrollo futuro puede depender de ese estado de ánimo y de cómo tú estás viendo que experimenta todas estas responsabilidades. Tanto los médicos como investigadores sostienen que es fundamental determinar cómo el individuo ve o evalúa sus roles y su situación dentro del sistema familiar, separado y aparte de las responsabilidades reales realizadas dentro de la familia. Eso estaría ideal. Estaría ideal que tú tuvieras el interés, a pesar de que en cualquiera de los dos contextos que estés, tanto en el extremo de sobreprotección como en el extremo de la parentificación, que a ti te nazca como padre preguntarle a tus hijos cómo se sienten en la escuela, cómo se sienten haciendo su cama, por ejemplo, cómo se sienten recogiendo su ropa y doblándola, cómo se sienten preparando a lo mejor por primera vez algo de desayunar, etcétera. Porque el tipo de emociones que ellos están experimentando es lo que a ti te puede ayudar a ir delegando o subiendo el nivel de responsabilidad y al mismo tiempo ellos adquiriendo más confianza, más autoestima en lo que pueden hacer y en lo que se pueden enfrentar. Y obviamente recalcando o alabando, apreciando
todos estos esfuerzos que tus hijos van haciendo poco a poco, con palabras simples. Tampoco es que te vuelvas una persona que está constantemente alabándolos. No, nada más es que le digas muy bien, nada más es que le digas, ves como si puedes, ves como solamente era cosa de aprender, etcétera. Todos estos pequeños estímulos que tú le das a un niño lo hacen ir creando una autoestima distinta e ir sintiéndose más capaces para enfrentarse a más cosas y solitos ellos van a ir pidiendo más. Entonces, por ejemplo, si un niño ve las ventajas de estos roles, responsabilidades y relaciones que tiene como cuidador y mantiene esa visión creyendo en un adaptamiento cultural o derivando un sentido de importancia personal, entonces esas opiniones sobre las experiencias pueden crear un ciclo de información positiva. Ese es tu voz interior que se empieza a desarrollar y que te dice, ah, fui capaz de ayudar a mi papá o a mi mamá a resolver esto, fui capaz de hacerme mi propio desayuno, fui capaz de quedarme solo en la tarde y mientras mi mamá o mi papá tenían que ir a hacer algunas cosas de trabajo y fui capaz de hacer lo que yo tenía como responsabilidad, por ejemplo, de mi tarea, etcétera. Todas esas cosas inconscientemente para los niños, pero tú las puedes hacer más visibles para ellos con esas preguntas. Cuando regreses, cuando veas el resultado de lo que ellos hicieron, pregúntales, ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que pasó? Em, ¿Se te hizo difícil? ¿Qué se te hizo difícil? ¿Por qué se te hizo difícil cierta tarea? ¿O por qué te sentiste inseguro o insegura al hacer ciertas cosas o porque no hiciste nada, etcétera? Lo que aplique, pero hacer estas exploraciones, estas preguntas, los ayuda a ellos a reflexionar y a crear una voz distinta, no una voz de derrota, no una voz de víctima, sino una voz de responsabilidad y una voz de capacidad. A los niños que se les encarga cuidar a los miembros de su familia a menudo, se les priva también de realizar sus propias tareas de desarrollo. Eso sí es un efecto nocivo de un exceso de esta parentificación, así como actividades con sus compañeros, y en esos casos el cuidado familiar suele ser problemático y perjudicial para el desarrollo personal del niño. Cuando hay opción de no caer en un exceso, pues lo ideal es tener ese balance y no abusar en las responsabilidades y también en privar a los niños de tener esas experiencias pues de juego, de ser niños y de bajar un poco la responsabilidad en algunas cosas. ¿Cuándo son estos niños que a veces se tienen que enfrentar a este exceso de responsabilidad? Eso es lo que hoy como padres de esta época debemos de tener más conciencia en que ninguno de los dos extremos es bueno, ni exagerar en la cantidad de responsabilidades y privar a los niños de su edad de lo que deberían tener o darse cuenta de que están desarrollando ya como ansiedad por ciertas responsabilidades o tampoco caer en el exceso de sobreprotección y de no pedirles que sean responsables de nada y no enseñarlos a que resuelvan o dejarlos que resuelvan las cosas. Eso es el balance que debemos ir teniendo. La parentificación tiene lugar en familias de todo el mundo, independientemente de la cultura de la familia en la que se cría o en la que se educa a los niños y está relacionado con consecuencias durante la adolescencia y la edad adulta. Ahorita vamos a ver las positivas y las negativas. Aunque se investiga con menos frecuencia, asumir el papel de un niño parentificado puede facilitar resultados positivos. Además, el proceso de parentificación puede estar en concordancia con las expectativas culturales de la familia, así como los factores sociodemográficos y a quién se dirige el cuidado, si a un padre o a un hermano. Y esto, pues, aquí en México se entiende muy bien ese contexto.
porque en muchas de las familias también grandes, pues casi siempre a los hermanos mayores se les asigna esta responsabilidad de decir, eres responsable de tu hermano, eres responsable de lo que él haga, eres responsable de revisar que haga la tarea, eres responsable de X, Y o Z. Entonces, esa parentificación tiene que ver también con esas expectativas culturales que tú tienes y cómo fuiste educado también con ese contexto de tu familia. Ahora, otro investigador en 2007, Burton, sugirió que la parentificación puede facilitar el desarrollo de un sentido de responsabilidad, autodeterminación, eficiencia, competencias entre individuos que tienen diferentes razas, etnias y son culturalmente diversos. ¿Por qué? ¿O qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú te enfrentas a estas responsabilidades de parentificación, es más fácil que te adaptes a un contexto de culturalmente diverso y no te dé miedo enfrentarte a personas que son de otro país, que hablan otro idioma, etcétera. ¿Por qué? Pues simplemente porque tú tienes esa autodeterminación. Sabes que eres eficiente, sabes que eres competente y puedes comunicarte aún no sabiendo completamente el idioma y no te da miedo. Eso es lo que se empieza a desarrollar cuando tienes estos efectos de la parentificación positiva. Ahora, otro investigador en 2008, Fitzgerald, realizó un estudio sobre la parentificación instrumental que se manifestó como una forma de cuidado entre los hermanos. Sus resultados mostraron que la parentificación instrumental se asoció positivamente con la adaptación psicosocial. Los autores discutieron que el aumento en las competencias de los niños adquiridas al participar en el cuidado resultó en una mejor adaptación psicosocial, que tiene que ver con lo mismo. No es tan difícil para ti a veces cuando te enfrentas a esos escenarios de responsabilidad, pues moverte en diferentes contextos, presentarte, hablar, conocer a la gente y simplemente pues hacer preguntas a lo mejor más curiosas que otros niños o que otras personas, porque ya cuando eres adulto también esa pues facilidad de relacionarte con muchos tipos de personas es lo que te hizo ese exceso de responsabilidad, es el contexto positivo. Ahora, ¿cuál fue el objetivo del estudio? Para explorar en qué medida los beneficios percibidos de esta parentificación se asocian positivamente con la autoestima y en qué medida mejoran la calidad de las relaciones entre hermanos o la relación de estos beneficios percibidos y la autoestima de los adolescentes, niños y después que van a ser adultos. Este estudio tuvo dos hallazgos importantes. Número uno, una visión o percepción positiva de los beneficios del cuidado familiar o esta parentificación se relaciona con niveles más altos de autoestima, que es lo que hemos estado discutiendo. Y el hallazgo dos, la calidad de las relaciones entre hermanos media parcialmente tuvo un vínculo en la percepción de ventajas de parentificación y la autoestima. Es más fácil para ti hacerte cargo o no hacerte cargo como tal, pero responsabilizarte también por otras personas. Y eso a veces como adulto se puede ir al extremo de que quieras controlar a las personas. Eso es algo que a mí me pasa todavía algunas veces, me pasó muchísimo tiempo y es algo que constantemente viene ya como automático. ¿Por qué? Pues porque me tuve que hacer responsable de ciertas cosas. Entonces, es inevitable a veces no sentirte responsable en ayudar a otras personas. De hecho, este tipo de trabajo me encanta a mí porque es una forma de poder ayudar a las personas, no controlándolas, por supuesto, sino simplemente compartiendo esta información
pero cuando veo a ciertas personas me platican un problema, pues automáticamente es querer ayudar, querer resolver, querer, eh, en algunos contextos negativos, querer controlar. Y es algo que como adulto a veces te cuesta trabajo ver la línea entre ayudar y controlar. Entonces, ese es un problema que muchos niños que también sufrieron esa parentificación no saben distinguir entre esa línea. Ahora, el primer hallazgo que ellos encontraron en este estudio puede provenir del hecho que los participantes pueden haber experimentado una parentificación constructiva. Por ejemplo, independientemente de tener una carga de responsabilidades del cuidado de sus familias, puede, pudo ser posible que también recibieran gratitud, aprecio de sus familiares y ese reconocimiento modificó su confianza y una visión positiva de sí mismos. Ahí está la diferencia. Ese es lo que puedes tú hacer cuando te toca eh, darle estas responsabilidades a tus hijos por el contexto que a lo mejor tienes como papá, porque tienes que estar fuera todo el día, porque necesitas el trabajo, porque tienes que hacerlos responsables y que se cuiden a sí mismos desde edades tempranas, simplemente con regresar y darles esas gracias, darles esa gratitud, apreciar lo que hicieron, recalcar que son capaces, que son competentes y a veces, si se puede, premiar algunos de esos esfuerzos. Ahí es donde vas a cerrar el círculo y vas a crear personas muy seguras, muy responsables y que probablemente no te van a dar ningún problema cuando crezcan, porque van a ser capaces de llevar sus vidas lo más sanamente posibles. Entonces, la literatura y toda la investigación sugiere que los niños y adolescentes que realizan estas funciones y roles de cuidado dentro de ese sistema familiar y que también realizan tareas típicas de adultos, pueden sentirse apreciados, importantes, necesitados y tener esa sensación de bienestar, de ser útil, que es la sensación que todo mundo queremos, sentirnos que somos capaces de hacer algo, que pudimos ayudar a alguien, que podemos resolver problemas y que nos podemos enfrentar a cosas que a lo mejor algunas otras personas no saben cómo enfrentarse o pues se truenan, por así decirlo, en esos intentos de hacer las cosas. En psicología positiva, otro autor, Park, en 2004, describe como el proceso de involucrarse en tareas complicadas relacionadas con la necesidad de adaptarse a la vida, que puede ser un detonante para formar un carácter fuerte. Esa es la diferencia entre una persona que tiene un carácter fuerte, que lo expresa, que pues no le cuesta trabajo adaptarse a diferentes ambientes, no le cuesta trabajo cambiar de carreras, no le cuesta trabajo ver muchas cosas. Eso no quiere decir que no se pueda deprimir, eso no quiere decir que no esté triste, simplemente quiere decir que tiene un sentido de autoconfianza más alto que otras personas, nada más por enfrentarse a todas esas tareas complicadas que tuvo cuando era niño. Con respecto a esta experiencia de parentificación durante la infancia, este replanteamiento positivo de las dificultades puede ser una acción consciente, encaminada a proteger y fortalecer la propia imagen y puede ser un elemento de autorregulación o autocontrol, como una de esas fortalezas de carácter, que es hacerte muy independiente en el sentido de saber que cuando estás mal, descubrir o ir pues casi obsesivamente a veces, creando rituales para ponerte bien, porque sabes que te toca, porque así te tocó de niño, porque de niño te tocó ponerte bien, porque de niño te tocó cuidar a tu hermano y aunque tú te sentías mal, por eso, porque ya sabes cómo autocontrolarte, cómo autorregularte. Y eso no quiere decir tragarse las cosas, eso quiere decir saber qué hacer con lo que sientes y saber qué hacer para sentirte mejor. Y todos podemos ir descubriendo esto, aun cuando no hayas tenido este tipo de
influencia en la infancia. Además, la percepción que uno tiene de las relaciones familiares y los resultados indirectos están conectados con un nivel de control de las propias acciones, la autoeficacia y las creencias sobre la capacidad para hacer frente a situaciones y crisis graves. Esas son las diferencias. O sea que no es tan malo, no es tan malo. Y aquí lo que estamos viendo es que es bueno a veces ir elevando el nivel de responsabilidad. Así como en la escuela vas pasando grados, pues de la misma forma podemos ir creando responsabilidades que se vayan escalando, que los niños vayan teniendo más autocontrol, más regulación, que sepan qué sienten, que sepan que pueden hacer las cosas, que los dejes intentar y hacer cosas, que los dejes estar solos, que los dejes que hagan sus tareas lo más apegados a lo que se quiere, porque ahora también se ha caído en un extremo de que en algunas escuelas se cree que los padres tienen que resolver las tareas con los niños, lo cual para mí no está bien, porque ahí es donde le quitas más responsabilidad al niño de hacer el trabajo y obviamente esto es algo que muchas escuelas lo hacen para quitarse la responsabilidad de los profesores de revisar esas tareas. Entonces, hay que tener un balance de las cosas, mantener un apego con los padres. El niño se adapta a la necesidad de los padres y crea un sistema de cuidado para ellos mientras abandona su verdadero yo. Esa es la parte negativa, otra de las partes negativas que puedes tener. Como resultado, estos niños también que cuidan en exceso a sus padres y otros miembros de la familia pueden construir estructuras psíquicas que son desfavorables para su propia identidad, pero que se ajustan a su entorno donde van explorando otras cosas y por lo tanto crean un falso yo, que es una personalidad que es más controladora, que es más, tiene un carácter mucho más fuerte, que tiende a crear esa estructura donde se puede perder muy fácilmente esta línea de ayudar y controlar. Entonces, frustrarse ante situaciones que no se pueden controlar es algo que es algo que se enfrentan estas personas y que puede ser grave para ellos porque están acostumbrados al control, están acostumbrados a poder resolver las cosas, pero todo lo que crearon también para autocontrolarse y regularse los ayuda. Entonces, son balances que se tienen en los dos extremos, son balances que tenemos que aprender como padres a llevar. Y la manera más fácil que a mí se me ocurre de ir creando personas más sanas, más responsables, cultivando una nueva generación, es simplemente escalar las responsabilidades, hacer a los niños responsables de ciertas cosas, dejar también que los niños tengan espacios donde puedan ser niños y también empezar a fomentar esa regulación, esa conciencia de lo que sienten, de que sí son capaces, de que pueden hacer las cosas y sobre todo soltar la responsabilidad de la escuela y dejar que la escuela sea parte de una de sus grandes responsabilidades. Eso no significa no resolver dudas. Eso no significa que no puedas explicar. Eso lo único que significa es que ellos hacen las tareas, bien o mal, tú explicas algunas cosas, pero quien revisa son los profesores, quien revisa es la escuela. Esas son las diferentes responsabilidades que se tienen que ir otra vez marcando, porque en algún momento de la vida era mucho más marcado todo esto, se perdió esa línea y ahora hay que recuperar. Si queremos personas que se enfrenten al mundo que ya estamos viendo que se está creando, pues necesitamos gente más
autorregulada, autocontrolada y gente que no le den miedo las adversidades ni las crisis, porque va a haber varias, ya lo vimos, y sigue habiendo más. Ahora, ¿qué vamos a revisar? Vamos a ver un diagrama de lo que puede pasar también con estos niños que se enfrentan a las responsabilidades. Y esto es parte también del artículo y de ver qué es lo que ocurre pues con estos pequeños que se enfrentan a estas responsabilidades y cómo esa relación de las personas va creando esos mecanismos de defensa. Entonces, estas estos son los contextos. Ahorita les voy a enseñar un diagrama de estos contextos que nos van a dar pues algo más gráfico para ver cómo estas relaciones se pueden ir controlando y se pueden ir autorregulando. A ver, les voy a enseñar el diagrama para que puedan ver. Ahora, aquí estamos viendo qué es esta cohesión de las relaciones. Fíjense, el centro son las relaciones con los hermanos y, bueno, en las personas que no tienen hermanos, a veces te toca con los padres, pero aquí lo importante es las relaciones. Ese es el centro. Puedes tener una cohesión más fuerte con las relaciones con tus hermanos o con alguno de tus primos o conocidos o en un contexto de amigos, relacionar esa cohesión más, mejor comunicación o en la parte negativa crear rivalidades que no son tan malas a veces porque te hacen ser mejor, porque te exponen a mejorar como persona, a competencia. Ahora, ¿cuáles son los beneficios percibidos de la parentificación? Mejor autoestima y estas relaciones de mejora con tus hermanos, con las personas, con diferentes contextos culturales, como lo vimos, y eso también impacta en la autoestima, o sea, de dos lados tenemos este impacto con la autoestima. Eso es lo que podemos ver en los resultados que ellos encontraron. Y la parte negativa, pues obviamente está en esta parte de la rivalidad, que puede ser en un contexto de crear un exceso de competencia también, un exceso de querer competir contra todas las personas. Eso es algo negativo que puede ser como resultado de esta parentificación. Y la comunicación en el contexto negativo, lo que puede ocurrir es que si tú no creas esas preguntas de exploración, esa revisión con tus hijos, pues se puede crear un exceso de estrés para ellos en una edad que todavía no saben cómo manejar ese estrés y pueden desarrollar ciertos síntomas de ese estrés. Eso es lo que hay que tener cuidado, simplemente. Entonces, con esto creo que ya podemos entender más el contexto de todo lo que ocurre con la parentificación, todos los beneficios a los que nos podemos ir enfrentando y sobre todo, qué podemos hacer para mejorar estas relaciones y esta responsabilidad de los niños en un contexto donde se tienen que hacer responsable de más cosas. Espero te haya gustado este tema. Si te interesa la entrevista que hice con la coach Leah Morris en el episodio de inglés, lo puedes ver también justo el mismo día que se estrena este episodio, que es el miércoles. Lo puedes ver y lo puedes enviar, lo puedes compartir. De igual manera, agradezco tus comentarios y que te suscribas al canal para recibir notificaciones de los nuevos videos. Que tengas un excelente día. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Bye.